¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espeluznante Podcast. Pues bueno, el día de hoy tenemos, como todas las noches de martes, de invitado al señor X. Y pues bueno, yo, su servilleta, Cristian Buendía, acompañándolos en esta, pues esperemos que sea una terrorífica noche. Y el podcast pasado nos quedamos en los seres, o revisando más bien todo este mundo, universo yo diría, de los seres féricos, que obviamente no terminamos porque sí es algo extenso. Y ahora el señor X nos trae precisamente la segunda parte. Hola, ¿qué tal? Buenas a todo tu público, donde quiera que nos vean, días, noches o tardes. Y bueno, sí, en esta noche lluviosa, como estamos, pues bueno, pues se antoja de continuar con esta serie de seres de la naturaleza, ¿no? Te digo que siempre van a formar parte de las historias que vayamos platicando aquí. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, nos quedamos en la parte de los gnomos. ¿Qué son los gnomos? Según los ocultistas, son espíritus que se encuentran muy cerca de la naturaleza. Habitan en cavernas u oquedades de los árboles. Se les considera de buen talante y más dados a hacer el bien que el mal. Pues ahí no sé si recordarás, yo creo que una caricatura que recordamos bastante de la infancia, la de David el Gnomo. Quien logró con su final, definitivamente. Y bueno, ¿qué más te podemos decir de los gnomos? También se consideran como seres místicos que aparecen en el folclore y la mitología de varias culturas europeas. Aunque las representaciones de los gnomos pueden variar según la región y la tradición, en general son considerados seres pequeños y subterráneos con conexiones a la naturaleza y la tierra. Algunos aspectos claves de los gnomos es de que se representan a menudo como seres pequeños de forma humanoide con una apariencia robusta y arrugada. Tienen una relación cercana con la tierra y la naturaleza y a menudo se les retrata vistiendo ropas terrosas o de colores naturales. Y tal cual allí digamos, la imagen clásica pues es esta de David el Gnomo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más distingue la descripción folclórica del gnomo pues es este sombrero cónico que manejan, ¿no? Sí. Que utilizan. Esa es como que una característica como para diferenciarlo de un enano o de un duende. Ok, luego, ¿qué más? ¿Dónde habitan? Pues bueno, como lo mencionamos hace un momento, en lugares subterráneos como cuevas, túneles y minas. Se cree que habitan bajo la tierra y tienen una afinidad especial por la naturaleza y elementos de la tierra como las piedras y las plantas. Como es su personalidad y su comportamiento, son generalmente vistos como seres amables y benevolentes. A menudo se les atribuye la protección de la vida general y la fauna, en el mundo natural. También pueden ser guardianes de tesoros ocultos o custodios de secretos antiguos. Eso es, ¿cómo se llama? En cuanto a los gnomos. En cuanto a rituales y creencias, pues bueno, se realizaban rituales y prácticas para atraer la protección y la ayuda de los gnomos en la vida cotidiana. Se podían dejar ofrendas de comida o regalos en jardines como un gesto de respeto hacia estos seres. Y de hecho, no sé si has visto que hay mucha decoración, por ejemplo, para jardín, donde justamente incluyen a los gnomos como parte de esa decoración, Sí. sobre todo en jardines pues grandes, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, tiene mucho que ver pues que la persona pues sea simpatizante con estos seres, pero sí los colocas en ciertos lugares y son muy recurridos como adornos. ¿Ok? Dentro de la literatura, pues bueno, a los gnomos los podemos encontrar en los cuentos de los hermanos Grimm y también en diversos cuentos de hadas, ¿no? De hecho, por eso es de que también se les conoce como seres de cuentos de hadas, porque pues aparecen en este tipo de relatos fantásticos, ¿no? ¿Qué Sí. opinas de aquí de los Pues fíjate que los gnomos siempre me ha llamado la curiosidad porque, por ejemplo, ahorita estoy proyectando una imagen precisamente siento yo que es del gnomo como tú lo describiste al principio, que es el más común con su sombrero, en este caso rojo, de barba, robusto y sus botas, ¿no? Que también lo hemos visto también en una caricatura muy, muy famosa que creo que se llama Nomeo y Julieta, me parece. Y precisamente esta es como que la figura que tú bien describes, que es parte ya también de
de un folclore y cultura, también creo que de la jardinería, porque precisamente se utiliza mucho este aspecto en la jardinería, y que como coincidencia pues empata con esta parte de la naturaleza, ¿no? Entonces creo yo que es uno de los factores también más importantes de cuando uno crece desde niño, cuando también nos describen a los duendes. Creo yo que muchas veces también nos los describen como si fuera un gnomo, pero ahorita ya con todo lo que tú nos has dado, creo que sí hay diferencias, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, si te das cuenta, creo que los gnomos tienen menos apariciones que, por ejemplo, que un duende, que un hada, bueno, porque sí están como que sí muy como que apartados o separados, ¿no? Son más seres que pertenecen tal cual a la naturaleza, pero pues bueno, no dejan pues de ser parte de este folclore, ¿no? Y de historias. Así es. Ok, bueno. Ahora vamos a entrar a otros seres que son, yo creo que de los más conocidos que hay hasta el momento que todo el mundo va a identificar, lo que son los elfos, ¿no? Que de hecho hasta, ¿cómo se llama? Pues los vemos en películas recientes, en diversas series, son parte importante. Entonces, yo creo que son como que de los seres a los que más se recurren, a los elfos y a los trolls, ¿no? Entonces vamos a comenzar por los elfos. Entonces, son unos seres elementales del aire, que son una variedad de los elfos. En la mitología escandinava distingue entre elfos luminosos y tenebrosos. Aquí, pues bueno, esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Tenemos aquí que los elfos son criaturas míticas que aparecen en una variedad de mitologías, folclores y tradiciones, y que aquí básicamente de lo que vamos a hablar es de cómo se representaban en la mitología nórdica, y en la literatura fantástica occidental. ¿Okay? Entonces, en la mitología nórdica, los elfos vienen del antiguo idioma nórdico de alfa, pues es como que su raíz, alfa. Eran seres divinos que compartían la misma categoría que los dioses y los enanos. Existían dos grupos principales de elfos, los Liosalfar, que son los elfos de luz, y los Dókalfar, que son los elfos oscuros. Los Liosalfar eran seres de belleza y luminosidad asociados con la luz del día y el cielo, mientras que los Dókalfar eran más misteriosos y estaban vinculados al inframundo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a ver algunas características de los elfos de luz. Donde aquí nos dice que estos elfos están asociados con la luz, la belleza y la positividad. Entonces los seres son seres luminosos y hermosos que habitan en el reino celestial del Alfheim y se relacionan con la luz del día y del cielo. Eran considerados seres divinos y benevolentes y se les atribuían cualidades espirituales y etéreas. Los elfos de luz son una característica común en la literatura fantástica y a menudo se les retrata como seres nobles, sabios y dotados de una gracia y belleza excepcionales. Tienen una conexión profunda con la naturaleza y la magia y pueden desempeñar roles significativos como guardianes de la tierra y defensores de la armonía. Y bueno, pues ya aquí, pues qué mejor ejemplo que lo que vimos en la trilogía de Señor de los Anillos, ¿no? Cómo eran estos seres, básicamente lo que nos describe, y seguimos viendo ese constante, ¿no? Que es esa conexión con la naturaleza, que viene mucho de allá de la espiritualidad nórdica, ¿no? Así es, correcto. Y justo estaba proyectando una imagen que precisamente lo describe así, tal cual prácticamente lo vemos en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y aquí lo que también me llama mucho la atención es de que yo creo que es una imagen del elfo que yo creo que también se ha utilizado ¿cómo se puede decir? En otras ramas de toda esta parte de los fenómenos, bueno, no sé si también sean o pertenezcan a los fenómenos sobrenaturales,
pero por ejemplo a todo este tema de los extraterrestres, ¿no? Porque describen luego como que una raza también de seres nórdicos y que también los describen muy muy parecidos a los elfos. Yo creo que esas imágenes precisamente son heredadas de estos seres, yo pienso. Porque, como te comentaba en el primer capítulo, sí, visiones con algunos, bueno, que ahora las conocemos como encuentros ovnis o avistamientos ovnis, se relacionan con algunos de estos seres, ¿no? Por las descripciones que hacen, por ejemplo, la que hacen, por ejemplo, de los pleiadianos, ¿no? Que son seres prácticamente de luz, que irradian tranquilidad y que tienen orejas puntiagudas. Por ejemplo, una característica muy significativa o muy recurrente de estos seres son las orejas puntiagudas, ¿no? Como que es lo que hace más lo que te hace ubicar. Sí. Al contrario, por ejemplo, a los duendes o a los, ¿cómo se llama? ¿Cuáles eran los enanos? Donde sus orejas son un poquito más largas, quizás sí puntiagudas, pero dobladas, o como que les cuelgan, ¿no? Y en el caso de los elfos sí son puntiagudas y no cuelgan nada, ¿no? O sea, digamos que tienen son bonitas, digamos, a la vista. Sí, y aparte es creo yo también uno de las imágenes más explotadas, no solamente en el cine, en las novelas, sino también en muchos otros lados, como son el anime, las series también. Entonces creo que es uno de los seres más famosos y más gustados también por los seres humanos. Y yo estoy casi seguro, porque pues te soy honesto, o sea, tú sabes que a mí me gusta mucho el fenómeno extraterrestre y todo eso, y sé que sí existe. Bueno, o sea, yo sí creo que sea algo real, pero a lo mejor pues muchas de estas historias simplemente son también basadas en este tipo de personajes que ya van arrastrando desde este punto, y pues al final tenemos ya ese estereotipo y que nos agrada, ¿no? Y al final pues lo vuelve más interesante para nosotros, porque pues de alguna forma también nos están diciendo que sí, que pues sí existen este tipo o seres semejantes a ellos, ¿no? Así es. Ok, bueno, continuando con la información que preparamos, es de que obviamente dentro de la cultura popular, pues donde más ha tenido difusión, pues es a través del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y también dentro de su representación mágica y espiritual, como habíamos dicho, simbolizan valores y cualidades positivas como la pureza, la sabiduría y la esperanza. Se le asocia con la luz tanto en un sentido literal como metafórico, representando la iluminación espiritual y la guía en momentos oscuros, ¿no? Y yo creo que eso es de lo principal que se les hace. De hecho, igual volviendo un poquito al ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? Ves que ahí no me acuerdo cuál era el personaje, había un viejito que era blanco, su ropa era blanca, y el otro que era negro, no me acuerdo cómo se llama. Uno era Gandalf y el otro era... Gandalf. Y el otro, el negro... Sauron o algo así. Sauron, creo, ¿no? Sauron, ajá, creo que sí. Si te das cuenta, ahí está como justamente esa representación de el luminoso y el oscuro, ¿no? Sí, de entonces, hecho sí. Y si te das cuenta, el que tenía el vestido blanco, pues era, como bien lo dice aquí, tenía una sabiduría excepcional y era prácticamente como una guía, ¿no? Entonces, es aquí como que ahí refuerzan mucho lo que es lo que es un elfo de luz. Correcto. Luego, vámonos a ver rapidísimo a los elfos oscuros. Igual, dentro de la mitología nórdica, son los Dovahkiin, y son seres misteriosos que están relacionados con la noche y el inframundo, aunque su naturaleza y características exactas no están tan definidas como la de los elfos de luz.
a menudo se les asociaba con elementos más oscuros. ¿Ok? Entonces dice que son seres más complejos y ambiguos en términos de moralidad, pueden ser intrigantes y tener sus propias agendas, y algunos pueden incluso estar inclinados hacia la malicia o la ambición, que también era una cosa que decíamos la vez pasada, ¿no? Que luego no necesariamente necesitan ser malvados, pero sí son como, digamos, menos amigables en un momento dado. ¿Ok? Ok. Luego, los elfos oscuros son una raza distintiva con una cultura y una historia únicas. Se les representa como una sociedad más sombría y a menudo belicosa, y pueden tener conflictos con otras razas, incluidos otros elfos. Los elfos oscuros también pueden simbolizar la dualidad y el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Representan la noción de que ninguna raza o individuo es completamente bueno o malo, y que todos tienen la capacidad de elegir entre diferentes caminos, ¿no? El famosísimo libre albedrío, ¿no? Entonces, quizá más bien el concepto de los elfos, si lo quisiéramos extraer, es más bien es como una representación del bien y el mal, ¿no? Quizá no fue la manera en que la cultura nórdica representó esa dualidad que en otras culturas se representa, por ejemplo, como el yin y el yang, o en el judeocristianismo con con lo del comportarse de acuerdo a los mandamientos de Dios, o caer en las tentaciones de Lucifer, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que sea una representación diferente de esta misma idea, ¿no? Así es, y yo también lo relaciono con, pues no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero digamos que también son como un tipo de semidioses, ¿no? Porque desde mi punto de vista son seres también que están involucrados mucho en la magia, o dominan mucho también la magia, y también tienen aspectos más desarrollados tanto intelectual como físicamente, ¿no? Así es, exacto. Y justamente eso es lo siguiente que voy a decir, que parte de su representación son seres altos, gráciles y etéreos, con una gran afinidad por la naturaleza y la magia, que es básicamente mucho de lo que vemos allí, y parte mucho de esa relación con la naturaleza, ¿no? El hecho de estar conectados con la naturaleza, pues les da la potencia, pues no el poder, sino sí la manera en que pueden manejar o tener una buena relación, de manera de que con la naturaleza, de manera de que pues, pueda pues obedecerlo, ¿no? Así es. Ok, ya vimos que son sabios y etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar o dónde habitan y dónde viven, ¿no? Los elfos a menudo habitan en reinos ocultos y mágicos, como bosques encantados o ciudades subterráneas. Tienen una estructura social sofisticada y pueden tener diferencias culturales entre distintas comunidades ¿no? También aquí habla una característica importante de ellos, es de que tienen una longevidad o una inmortalidad relativa. A menudo viven vidas mucho más largas que los humanos y se consideran sabios y antiguos. Entonces, también esa es otra cosa de la que pues la película no nos mostró, ¿no? Digo, yo nada más la he visto una vez, y eso fue hace mucho tiempo, porque la verdad es muy extensa. Entonces sí es pero creo que sí muy interesante, y también hecha de que pues después de tanto tiempo pues uno se sigue acordando, ¿no? Sí, pero creo que sí lo mencionan mucho, sobre todo esa parte que dices de la longevidad. Uh-huh. Ok, luego tenemos que esto es en cuanto a los elfos, ¿no? Entonces son, digamos, yo creo que entre todos los seres que hemos visto, creo que son como los que tienen una sociedad más parecida a la humana que los demás seres, porque los demás seres hasta cierto punto terminan siendo no quisiera decir sirvientes, pero sí está como que dentro de una jerarquía un poquito más baja, ¿no? Como que los elfos sí, como que sí son una sociedad un poquito ya más establecida, pues con jerarquías, reinos, etcétera, ¿no? Tal cual como una sociedad. Sí.
Ok. Y no sé, digo, no sé qué opines, ahí dentro del documento ahí tenemos un link a un video para ver un poquito, ilustrarnos un poquito de lo que son los elfos, ¿no? No sé si lo puedas poner o no seguimos. Ay, ¿dónde está ese link del video? En la parte de los elfos. Ay, a ver, espérame. Ahí ya. Déjame, es que es de lo que me mandaste al último, ¿verdad? En el Word. En el Ajá. Word, ¿no? Ajá, no. Un segundito. Está justo arribita de los trasgos. Estoy buscando. Como que estoy buscando, no está muy chido. Digo, vamos a poner un minutito o menos. Digo, porque sí está un poquito extenso. Si quieres, igual lo adelantas. Digo, nada más chiste para que como que quede ilustrado eso que acabamos de decir. Independientemente de la... Dice historias de Elfo y abajo tiene el enlace de YouTube. Ah, de YouTube. Sí. ¿Ese quieres que lo proyecte? Ajá. Ok, a ver. Vamos a ver. Do you believe in magic? Un segundito, es que... A ver. Voy a entonces a compartir la pantalla. Uh-huh. ¿Te parece? Con audio. Ahí está. Ya se puede ver, ¿verdad? Mi pantalla. Ya se ve, ¿no? Aquí. Uh-huh. Sí, a ver, vamos a... Aquí a... Déjame ver que esté grabando, ¿sí? Le voy a grabar... Le voy a... Tantito, me voy a saltar el comercial y... A ver... Adelantarle un poquito, nada más aquí. Bueno. A ver, ahí va, ¿eh? Uh-huh. Ejecutar a un dragón. El gran rey elfo Thranduil. Estos son los salones del reino del bosque. Que, mira, que te digo que ahí es donde te digo que vemos, están conformados, te digo, como una... Aquí estamos hablando de un rey, ¿no? Entonces ese rey pues, tiene súbditos. Esos súbditos no necesariamente son elfos. Si te das cuenta, los que hacen como que los trabajos pesados tienen a ser luego trolls u otro tipo de seres. Ahí están los enanos. Ajá, los enanos o vendes. A medida que crecía la vasta riqueza de los enanos. Y aquí vemos lo que te decía, sus características, ¿no? Uh-huh. Que son lo de las orejas puntiagudas, ¿Qué originó las desavenencias? esa parte mágica que ellos manejan. Y ahí están, por ejemplo, interactúan como con renos, ¿no? Y ahí se vuelve, por ejemplo, ese malo, ¿qué onda? Que los enanos Uh-huh. su tesoro. Los enanos cuentan otra historia. Advertí a tu abuelo de lo que suponía. Dragones. Pero no me escuchó. ¿Ves? Mira, y ahí, por ejemplo, te digo más seres. Y si te das cuenta, como que ellos están como que en la parte pues más alta, ¿no? Uh-huh. Esos ejércitos Ok, si quieres, pues ya. Nada más era para que Va. justamente estas, como Sauron, como A ver, déjalo Entonces, quito. dan ganas de otra vez volver a ver la película. Dejar de compartir y ahí nos vemos. Muy bien, pues bueno, eso fueron los elfos, pues, que son también de las partes clásicas y más importantes dentro de estos seres feéricos, que conforman muchas historias, sobre todo fantásticas, y tienen pues, muchos adeptos. Hay mucha gente que en verdad disfruta lo que es la literatura fantástica y sobre todo, pues donde salen estos personajes, ¿no? Sí. Ok, ahora nos vamos a lo que son los trasgos. En inglés se encuentran como goblin y son criaturas míticas y folclóricas que aparecen en varias tradiciones y culturas europeas. Aunque las representaciones de los trasgos pueden variar según la región, en general se consideran seres traviesos o malévolos que pueden causar problemas y jugar travesuras a los humanos. Aquí hay algunos aspectos claves sobre los trasgos. Aquí, una de las cosas que vamos a ver que de los trasgos es de que son, digamos, pues son a la vista, digamos, pues son feos, o sea, no son de buen ver, y
Pero una cosa interesante de aquí es de que y yo creo que puede que sea parte de la enseñanza que deja el estudio de todo esto, es de que las apariencias engañan, ¿no? O sea, no nada más porque sea una persona, digamos, con una apariencia así como deforme o fea, no quiere decir que sea malo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. En su apariencia dice, los rasgos pueden variar según la región y la tradición. En algunas descripciones se les representa como criaturas pequeñas y deformes, con aspecto feo y desagradable. En otras pueden tener formas más humanoides o incluso transformarse en animales para pasar desapercibidos. Y aquí es lo que te decía, que se consideran traviesos o malévolos, pues lo que te decía que es dependiendo cómo, ¿no? Y dice que aquí le pueden causar problemas y travesuras a los humanos. Ok, los trasgos son conocidos por su comportamiento juguetón y a menudo molesto. Pueden realizar travesuras en hogares humanos como mover objetos, esconder pertenencias o causar alboroto. Su objetivo principal suele ser perturbar la rutina y causar confusión. O sea, si te das cuenta, o sea, no necesariamente hacerte daño. Y obviamente, pues como los vemos con un aspecto pues feo, igual y nosotros ya le damos una connotación más negativa, ¿no? Sí. Sí, luego, de hecho, bueno, en las imágenes que ahorita se están proyectando, precisamente tienen muy parecido el aspecto al personaje este de Spider-Man, que es el Duende Verde. El Goblin, ajá. Goblin en inglés. Así, ajá. Ajá, justo. Así es. De hecho, pues si te das cuenta, el concepto es muy parecido al de Duende, porque el Duende también justamente te juega travesuras. Así es. Luego, bueno, los trasgos a menudo se asocian con lugares oscuros y remotos, como cuevas, bosques o áreas desoladas. Se cree que emergen durante la noche para llevar a cabo sus travesuras y luego regresan a su escondite. En algunas culturas se creía que se podía proteger a uno mismo o a su hogar de los trasgos realizando ciertos rituales, como dejar ofrendas de comida o leche. En otros casos se colocaban objetos de hierro como tijeras o clavos como amuletos protectores, y yo creo que esto de lo de las tijeras o los clavos y los amuletos se aplica a otros seres como brujas, y otro tipo de monstruos que de hecho, mira, nosotros más en la cultura, así como nosotros la vimos, al menos aquí en México, les llamamos monstruos, ¿no? No tal cual seres esféricos. Así es. Y bueno. Luego, la parte de lo que es de dónde viene el trasgo, porque en realidad se compara tal cual como enano, ¿no? O sea, o el duende. Dice, proviene del término asturleones, o sea, de Asturias, de trasgu, que se refiere a un ser travieso y juguetón. Aunque el término se utiliza principalmente en las culturas de España y Portugal, existe una variedad de nombres y términos similares en otras regiones, como hobgoblins en inglés o Schabernack en alemán, ¿no? Entonces, pues sí son, o sea, sí se conocen en diversas regiones. Bueno, también dentro de la literatura pues aparecen en cuentos de hadas, fábulas y leyendas que transmiten lecciones morales o reflejan la lucha entre el mundo humano y el mundo de lo sobrenatural. Y aquí es donde te digo que entra mucho eso de lo de las enseñanzas, porque quizá digo, no he leído yo muchas de esas historias, pero lo que sí puedes extraer de allí es que ¿cómo diré? O sea, de que si te guías por las apariencias, muchas veces terminas como que despreciando o en realidad pues dando a conocer que en realidad el malvado eres tú el que está juzgando, guiándote por las apariencias. Y ahí yo recuerdo un poquito como que haciendo un paréntesis, de la novela esta de Frankenstein de Mary Shelley, que allí justamente una de las cosas que más me dejó cuando leí ese libro fue justamente la parte de que el monstruo en sí mismo no era malo. El monstruo nada más lo que quería era convivir con la gente, los ayudaba,
Entonces hay un pasaje donde él está ayudando a un señor en una cabaña en el bosque, y pues el señor, como es invidente, él se hizo su amigo del monstruo, pero cuando lo vio no me acuerdo si era la nieta o era, bueno, un personaje femenino, pues ella se espantó y terminaron persiguiendo y apaleando al monstruo, ¿no? Y el monstruo simplemente no podía o no concebía esa parte de que no veían sus sentimientos y solamente por su aspecto físico era un paria, se puede decir, ¿no? Entonces, esa parte de ahí de Frankenstein, pues, se parece un poquito a esto, ¿no? De que las apariencias engañan, definitivamente. Ok, y yo creo que de ahí viene lo de las lecciones morales. Bien, ahora, eso es en cuanto a lo que son los trasgos. Luego vamos a entrar a ver a los genios. Los genios es un numen tutelar de cada uno de los seres humanos. Tiene similitud con el ángel de la guarda de los cristianos. Y aquí pues nos podemos dirigir un poquito a lo que es el concepto del Daimon, ¿no? Que es el que vimos la vez pasada, ¿no? Que es una entidad con la que naces y que tiene diversas representaciones, que puede ser una voz, puede ser pues un animal o algo con lo que tú te comunicas y es lo que te va como que guiando, ¿no? Lo que vimos del Daimon. Sí, así entonces, son seres míticos que aparecen en varias tradiciones culturales y religiosas alrededor del mundo. Sin embargo, las características y creencias relacionadas con los genios pueden variar según la cultura y la región. Aquí una descripción general de los genios. En la mitología árabe. Aquí en la mitología árabe, pues bueno, si nos vamos a lo que es las historias de las 1001 noches, igual allí aparece mucho el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Ese es como que el cliché. Y bueno, pues lo que siempre decía el genio era era su frase, no escucho y obedezco, según en las 1001 noches. Entonces, de acuerdo a la mitología árabe y musulmana, los genios son conocidos como jinn o jinn. Se consideran seres creados por Alá a partir del fuego sin humo. Los jinn tienen libre albedrío, lo que significa que pueden ser buenos o malvados, y algunos incluso pueden seguir religiones o creencias humanas. Se cree que los jinn habitan en el mismo mundo que los humanos, pero en un plano diferente, y pueden interactuar con ellos. Algunos jinn son retratados como poderosos y capaces de realizar actos mágicos, mientras que otros pueden ser más comunes y similares a los humanos. Y aquí otra vez podemos hacer un paréntesis con lo de los contactos con seres extraterrestres, ¿no? De lo que luego se habla, ¿no? De lo que decíamos el otro día, ¿no? Del señor allá de Chile, Chile o Perú, no me acuerdo. Creo que era Bolivia, de hecho era Bolivia. Bueno, al que lo curaron de cáncer, pues. Ajá. Este ser que lo curó de cáncer. Entonces pudiéramos como que también englobarlo como que en este concepto. Luego, en la cultura occidental, la idea de los genios a menudo se asocia con la noción de genio de la lámpara o genio de la botella. Es así como nos llegó a nosotros. El concepto proviene del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, una historia recopilada en las 1001 noches. En esta historia, un genio es liberado de una lámpara y concede deseos a quien lo libera. En ese contexto, el genio es a menudo retratado como una criatura mágica y poderosa que puede cumplir deseos. Ese es como que lo principal, ¿no? Pero, por ejemplo, si aquí digamos ahora sí que un poquito de lo que es la literatura, pues de otro tipo, por ejemplo, los jinn son equiparables, por ejemplo, como a los fantasmas o al poltergeist que hay, o sea, por ejemplo, son los que, por ejemplo, susurran en los desiertos, por ejemplo, en los desiertos, por ejemplo, que es donde se creó esto allá en Arabia y esa zona medio oriental, donde pues en las noches decían que los susurros que se escuchaban eran los jinn. Entonces pues la gente pues rehuía a tener contacto con esto, ¿no? Porque eran básicamente como que fantasmas y hacían ciertas manifestaciones que, por ejemplo, que se movían objetos, o incluso algunos podían como que elaborar algún tipo de
pues de ruido, no estoy muy seguro si hablar o no, pero sí podían como que establecer un ruido que era reconocible por el ser humano y pues se asustaban y obviamente siempre con una connotación negativa y por ejemplo en la parte de Lovecraft tiene ahí algunos cuentos donde hablan precisamente de estos seres de los Jinn, ¿no? No sé si Lovecraft, pero sí en las recopilaciones que hacen de Lovecraft hay bastantes cuentos donde hacen relación a estos Jinn, ¿no? Que son seres prácticamente malvados y lejos del genio de la lámpara maravillosa. Sí, eso era lo que te iba a comentar, que creo que su personaje, bueno, obviamente nosotros lo conocemos por ya ¿cómo se le llaman? Pues estudios a lo mejor cinematográficos o adaptaciones donde llevan estas personalidades como que a un entorno un poquito más amigable, pero justo era el tema de que para mí el genio, detrás de realmente lo que es un genio, creo que esconde muchas cosas así muy, muy macabras, ¿no? Sobre todo creo que detrás de sus deseos siempre esconde como que un doble beneficio, ¿no? Así es, como sí, siempre regularmente cuando un ser de este tipo siempre hay como que un precio en medio, ¿no? Siempre nunca son como que ¿cómo se llaman? O sea, Nunca son. nada es de gratis, ¿no? Ahora sí, como decimos aquí en México. Exactamente, creo que ya se va a acabar el tiempo. Ah, sí, 2 minutitos. Regresamos en un segundito, nada más nos cambiamos de Zoom y ya regresamos, ¿vale? Pues ya estamos aquí de regreso y justo nos quedamos aquí hablando de los genios. Y pues bueno, aquí tenemos un video también ilustrativo que decía de los pitufos, si ustedes ven la serie, donde quiera capítulo, no falla ningún capítulo donde nos hablen de estos seres. Y justo ahí estamos viendo, ¿no? Que encuentran esta botella clásica y es donde vemos al famosísimo genio. Así es. Y te das cuenta, mira, esa característica de las orejas puntiagudas en estos seres. Sí, así es, también en el personaje de Disney también tiene aparte de ser azul, tiene las orejas puntiagudas, si no mal recuerdo. Exacto. Perfecto, a ver, vamos a ver el otro. Me mandaste aquí otro. También es de YouTube. Pero vamos a ver. Ya me hice bolas aquí. Espérenme. Ya. Ahí va, necesita el sonido porque creo que compartí sin sonido otra vez. Pero si tú lo escuchabas. Ah, sí tiene razón. Pero sí sale, ¿no? Sí, tiene razón. A ver, ahí va. Vamos a ver, vamos a quitar. Ah, mira, es vamos a poner el sonido. Y lo voy a mira. Órale, se ve chido. Sí. Y aquí, por ejemplo, pues vemos que son de otro tipo, no es necesariamente el genio que te va a conceder un deseo, sino también que puede ser el que es el espíritu pues, malévolo, ¿no? Sí, oye, a ver, espérate. ¿Se puede hacer más grande esta cosa aquí? No, a ver, vamos a ver. Así. Según yo, sí. A ver, lo voy a regresar, está interesante. Creo que tengo que esperar a que termine. A ver. صوتك غريب أو صوتك غريب أنا شاك في أمرك طلع Obviamente. Al-Hasib. ¿Qué dice? Hasib. بسم الله سلام قول من رب رحيم Ah, y se mete, ¿no? Ahí se va. تعالي A ver, vamos a ver. Ya se repetía, a ver, vamos a ver. كيف تاكلي هون وكيف بتعملي Está padrísimo el video, la neta. O sea, yo sé que sí es, bueno, sí se ve que es truqueado. O sea, Pues representa el concepto de estos. no creo que sea real, honestamente, pero
Pero sí está tétrico, ¿no? Ujú. Pero fíjate, ahí lo retratan como que de una forma, de la última forma que tú comentas, ¿no? De esos que yo creo que no lo quiere cerca, ¿no? De ese tipo de genios, ¿no? Que no quiere cerca. Ajá, que son de los, te digo que son los malvados, ¿no? Ujú. Está chido. Perfecto. Sí, eso es como básicamente, le digo, transponiendo, por ejemplo, la cultura de ellos con la nuestra, pues es cuando entras a alguna casa abandonada y pues ves un fantasma, ¿no? Así es. Muy bueno el Así video. son los Digo, o sea, no creo que sea para nada real, pero está buenísimo. está chido. Y bueno, ahorita vamos a entrar ya a otro ser que yo creo que es más de acá de sí lo vamos a ubicar muy bien porque lo aparecemos igual y tiene mucho que ver con lo que es el bien y el mal y aquí nos vamos a referir a los diablillos. Son criaturas míticas y folclóricas que a menudo se asocian con la travesura, el caos y a veces incluso con el mal. Estas pequeñas entidades suelen ser retratadas como seres juguetones que disfrutan de realizar travesuras y jugar bromas a los humanos. La naturaleza y el papel de los diablillos pueden variar según la cultura y la tradición en la que se encuentren. Por ejemplo, ¿no? Una de sus características es de que tienen el comportamiento travieso y juguetón, ¿no? Los diablillos son conocidos por su comportamiento juguetón y travieso. Pueden realizar todo tipo de travesuras, como esconder objetos, mover cosas del lugar, crear ruidos extraños o hacer que las cosas salgan mal. Y aquí, pues bueno, se me viene a la mente no sé si recordarás, el personaje de Eugenio Derbez, el diablito, que estaba en el infierno y hacía que la gente se cayera, esto y lo otro. Algo así, ese es como que el concepto en cuanto al diablillo. Otra de las cosas donde lo podemos ver, no sé si recordarás que había y se utilizaba mucho sobre todo en algunas caricaturas, por ejemplo, de Warner Brothers, e incluso hasta también en los mismos pitufos, donde si el personaje se estaba enfrentando a un dilema moral, le aparecían un diablito y un angelito. Entonces el angelito pues obviamente le recomendaba irse por el camino del bien, en tanto que el diablito le decía, ándale, vamos, ¿qué puede pasar? Es solamente ese tipo de representaciones, es a lo que le llaman de los diablillos, ¿no? Es la resolución del dilema moral. De hecho, viendo un poquito más los conceptos de los diablillos, no, bueno, a mí me suena más por lo que medio leí un poquito en otras fuentes, como que es más un pequeño universo de los mismos seres que ya habíamos nombrado, ¿no? Porque en muchas partes yo vi que cuando mencionaban los diablillos se referían incluso a gnomos, a duendes, a goblins, o sea, bueno, duende y goblin es lo mismo, perdón, pero, o sea, son los mismos personajes, ¿no? Que ya también hemos mencionado, que están más orillados como que a lo que tú dices, a travesuras y demás, ¿no? Así es, de hecho, los diablillos se representan como criaturas pequeñas, similar a los duendes o a las hadas. Su apariencia puede variar, pero generalmente son retratados como seres humanoides, a veces con cuernos o rasgos que sugieren su conexión con infernal. Ajá, pero digo, el ejemplo clásico es aquí cuando estás en un dilema y te aparece esa resolución de la conciencia. Sí, Incluso igual puede ser como de la que hablábamos de Daimon de Sócrates, ¿no? Que era esa voz que él tenía que le dictaba lo que tenía que hacer. así es. Luego también los diablillos pueden estar más estrechamente asociados con el mal o el demonio, aunque suelen ser inofensivos en su naturaleza traviesa. En ciertas creencias pueden ser vistos como agentes de la tentación o la corrupción, que es lo que te digo, el dilema moral. ¿Ok? En la cultura popular aparecen en películas, obras literarias, programas de televisión y otros medios como personajes que agregan elementos cómicos o sorprendentes a la trama. Lo que te decía del programa de Eugenio Derbez, ¿no? Uh-huh. Ok.
El diablillo, para mí, por ejemplo, pues bueno, dice que aquí que los diablillos se utiliza equivalentemente cuando simplemente quieres describir a una persona o seres que tienden a causar problemas, ¿no? Entonces, pues los diablillos, te digo, es esa, o volvemos a ver aquí ese concepto que vimos, ¿no? Que es la dualidad, ¿no? Quizá aquí ya no hablamos de cuestiones de la naturaleza, pero estamos hablando de esa dualidad dentro del bien y el mal. Ok. Luego, aquí hay una rapidísima que se llama La Buena Gente, que es como una variación de lo que son los gnomos y los duendes. Y aquí, en el libro, que les decía donde me basé para este tema, hablan que es como una sociedad que es una sociedad bélica, ajá, y que pues son como seres o espíritus de la tierra, ¿no? Y muchas veces se les conoce con los gnomos, con los duendes, etcétera. Entonces estamos hablando de que pues son, en realidad como que no tienen una forma definida. Oye, pero ¿no? ¿Dijiste bélica? Ajá, porque hay una historia, digo, esa no la puse en el ejemplo, pero hablan de una historia donde ellos se presentan ante un ser humano y le indican que son una sociedad bélica, es decir, que si ellos quisieran, pudieran conquistar a la raza humana, pero pues no es su objetivo. Y que en un momento dado, cuando requieren de un ser humano, pues simplemente pues se lo llevan, ¿no? Entonces, eso es lo que hablan de lo de la buena gente. Y lo de la buena gente se refiere no a los secuestros, porque podríamos decir que es un secuestro que hacen allí, sino más bien de que no tratan de no meterse con el mundo de los humanos. O sea, sin interferir, ¿no? En lo que está haciendo aquí. Exacto. Y bueno, ahora vamos a entrar a la parte de los trolls. Ok, en el contexto de la fantasía y la mitología, los trolls son criaturas legendarias que han aparecido en varias culturas a lo largo de la historia. Estas criaturas a menudo son descritas como seres grandes, brutos y a menudo maliciosos que habitan en lugares apartados como bosques, montañas o cuevas. Aquí otra vez, en el troll ahí, si te das cuenta, siempre como que lo imaginamos como que llevan hasta, creo, como que un garrote en una mano, unas manos muy largas, verdes en la mayoría de las veces, llevan incluso hasta como un tipo taparrabo regularmente, es del pecho descubierto y son pues mal encarados, ¿no? Eso es como que es lo que nos imaginamos siempre cuando escuchamos hablar de un troll. De hecho, es como la imagen que ahorita estamos proyectando, justo así como estás mencionando, casi. Ya, sí, es que es como que muy clásica esa. Sí. Se les representa como seres grotescos con piel rugosa, narices y orejas grandes y una apariencia algo grotesca. En algunas historias los trolls se consideran peligrosos y pueden causar problemas a los viajeros o personas que se aventuran en sus territorios. Y aquí otra vez, si te das cuenta, en muchas de las historias donde aparecen regularmente, siempre los ponen como que guardianes o como un obstáculo para llegar al objetivo, ¿no? Sí. Estos trolls, ¿no? Los tienes que vencer. Luego, a menudo los trolls en la fantasía tienen una relación ambigua con los humanos, pudiendo ser hostiles o incluso canibalísticos, pero también pueden ser retratados como personajes más complejos y a veces incluso simpáticos. En ciertas narrativas modernas, los trolls son reimaginados de manera más amigable, como en el caso de los trolls de colores y alegres en la línea de juguetes y películas trolls, ¿no? Como esa, que de hecho si tú buscas trolls directamente en Google te aparecen estos trolls buenos, los que son de colores. Los de pelo. Entonces, los trolls, pues bueno, son este aspecto, ¿no? Digamos, incluso están, yo creo, si te das cuenta, no se habla mucho del tamaño, pero en las representaciones sí parecen ser gigantes. Sí. Uh-huh. Sí, siempre luego, son por lo menos más de 2 metros, sí. Luego dice, los trolls son criaturas míticas que varían en apariencia y comportamiento según la tradición y la historia en la que se presenten. Pueden ser seres temibles, traviesos, incluso encantadores, y su representación depende en gran medida del contexto cultural y creativo en el que aparece. Y lo que te decía, ¿no?
en los pitufos vemos mucho ese tema de los personajes, incluso no sé si recordarás que también hay algunas leyendas o representaciones donde para pasar para pasar en un puente, no me acuerdo qué caricatura era, tenían que abajo del puente se escondía un troll que te asustaba para que no cruzaras el puente. Entonces, tiene como que mucho esa representación de que está debajo de esos lugares para evitar justamente que pases. Ok, y luego, bueno, ya con eso terminamos la parte de lo que son, digamos, pues esta organización que hicimos de los seres esféricos, que hablamos, como bien te decía en un principio, pues hablamos de lo que son pues las hadas, los lepechón, que vienen a ser como entre duendes o ¿cómo se llama? O enanos, los flurichón, los pucas, los banshees, los blahan, tenemos a las hadas, los duendes otra vez, los gnomos, que fue donde comenzamos esta vez. Entonces, pues bueno, ese mundo mágico que ha llenado muchas historias y que seguramente pues todavía lo seguiremos escuchando de ellos, ¿no? Es lo que te decía la vez pasada. Entonces, pues esta mancha urbana pues es lo que ha hecho que estos seres pues se vayan alejando y dejemos de escuchar de ellos, ¿no? Porque como están conectados con la naturaleza, pues ahorita, por ejemplo, pues ¿dónde encuentras naturaleza? Pues si te vas hasta las faldas, no sé, del volcán, por ejemplo, bueno, aquí por el Tajíhuatl y el Popo, pues hasta allí encuentras un bosque, ¿no? Posiblemente ahí es donde pudieras tener algún tipo de visión o contacto con ellos. O por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada en los pueblos, se habla mucho de esto porque, pues bueno, en los pueblos las casas están más separadas, están junto a cerros y se escuchan demasiadas historias justamente de que fueron a cazar y que escucharon ruidos, como que alguien se reía. Entonces quizás son estos seres pues que pues sí te están jugando una broma, ¿no? Y nosotros pues regresamos pues, despavoridos por precisamente pues el desconocimiento que tenemos de estos seres. De hecho, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, en el Popo, supuestamente gente o guías más bien que suben hacia o subían a lo que era el Popo y la Malinche, describen seres que son yo creo que más parecidos como a los trolls estos grandes, porque sí describen seres o sea, altos con zancada muy grande, que de hecho se ve como van subiendo a una velocidad muchísimo muy rápida lo que es lo que son estos volcanes, pero al final no hacen nada supuestamente a la gente. Pero pues ya estos días con esta experiencia lo que cuentan es, ¿sabes qué? Mira, cuando veas esto, ignóralos y tú sigue tu camino. Yo sé que es muy complejo porque si existen estos seres, como bien lo mencionan ellos, pues cómo no te vas a asustar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como tú lo has dicho, o sea, luego estos seres lo que quieren es evitar el contacto humano, ¿no? Y quizá por eso dicen, pues evítalo, si lo evitas no pasa nada, ¿no? O sea, no siquiera te dicen no, huye o algo, ¿no? Y pues esto me recuerda pues al Bigfoot, ¿no? Norteamericano, ¿no? O esas historias del Sasquatch que hay, ¿no? Que también tiene su propio mundo, el Sasquatch. Sí, también no me acuerdo en qué selvas, pues también se habla de un ¿cómo le llaman? Homínido. Uh-huh. También no identificado, que podría incluso ser el eslabón perdido. Bueno, es como ellos lo han catalogado, ¿no? Posiblemente sea una especie de pues de ancestro por ahí que pues, se quedó sin evolucionar, o no sé, pero sí se habla mucho de este tipo de seres. Ok, pues bueno, pues mira, creo que todavía nos queda un poco de tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. No me sale todavía aquí, pero
Ok, vamos a hablar de los seres féricos en México. Ahora tomando, vamos a entrar así rapidísimo. Bueno, ahí haciendo una pausa, a ver, es una idea, ¿no? Y también para los que nos están escuchando, porque creo que aquí en los seres féricos de, ¿cómo se llama? Ahora sí que los de aquí, no sé si sería bueno preparar también unos videos o así, como ahorita lo ejemplificaste, sobre todo porque veo personajes sí. muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Claro, sí, claro. Yo creo que sí valdría la pena hacerlo, pero ahorita si vamos a dar nada más una breve repaso ahora sí que porque también nosotros, pues bueno, afortunadamente pues tenemos o gozamos con esa, pues, con seres así, ¿no? Digo, quizás está vale que no gozamos, pero bueno, también tenemos, o sea, pero o sea, basados en el concepto, ¿no? De que son seres fantásticos de la naturaleza, y cuando tú lees las descripciones de estos seres en la cultura mesoamericana o mexicana, pues te das cuenta que no se diferencian mucho de esos conceptos que ya vimos de las culturas europeas o escandinavas. Así es. Mira, entonces, bajo este concepto, tenemos, por ejemplo, a los aluches, y si te das cuenta, ahorita que vayamos avanzando, vamos a encontrar esos conceptos que ya, ¿cómo se llama? Bueno, más bien algunas características que hemos identificado, ¿no? Dice, los aluches son considerados espíritus o duendes en la cultura maya. Se cree que habitan en lugares naturales como selvas, cuevas y cenotes. Son vistos como seres traviesos, pero también protectores de la naturaleza. Que aquí, ¿qué es lo que encontramos igual? Son seres conectados con esa naturaleza, nada más que, por ejemplo, aquí, en lugar de verlos en bosques, pues aquí lo ubicas en una selva, ¿no? Que te indica, pues bueno, que son, esto viene de allá de por Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, que son esos lugares con ese tipo de vegetación, ¿no? Luego tenemos a los chaneques, los adorados chaneques. Los chaneques son seres mitológicos de la tradición mexica y otras culturas mesoamericanas. Se les describe como pequeños seres con sombreros puntiagudos y colas de culebra. Son conocidos por ser juguetones y causar problemas a las personas que se aventuran en la naturaleza. Aquí como que el equivalente también pudiera ser un gnomo o un duende, ¿no? Sí, te digo que tienen mucha semejanza. Es bien raro esos, o sea, es la parte que me llama la atención porque como que para mí, o sea, son lo mismo muchos de los personajes ya nombrados, pero al final de cuentas creo que lo que cambia o lo principal que cambia es la apariencia, ¿no? Exacto, obviamente, pues sí, tal cual, ahora sí que el lugar donde viven, ¿no? De acuerdo al lugar donde viven. Luego también tenemos lo que son los nahuales, que estos aquí, por ejemplo, no son necesariamente féricos, pero figuran dentro de lo que es la mitología, ya que su principal característica es que pueden transformarse en animales. Entonces se cree que poseen habilidades mágicas y que pueden comunicarse con el mundo espiritual. Los nahuales son parte de varias tradiciones indígenas en México, y aquí, si te das cuenta, un nahual tiene una connotación un poquito más negativa. O sea, prácticamente bajo el concepto o la forma en que los conocemos, pues son para hacer mal. O sea, ya desde el hecho de que un ser humano se transforme en un animal, y seguramente lo hace para causar el mal, ¿no? Pero esa, por ejemplo, también lo vemos pues en las historias, por ejemplo, de los hombres lobo, ¿no? Que esas son de Europa, esos relatos, y una cosa pues parecida pudiera ser un nahual, nada más que aquí pues la gama de animales pues es más variada. Entonces pues aquí el hecho es de que se les da una connotación pues un poquito espiritual, y que poseen habilidades mágicas. Ya más adelante cuando entremos a su detalle, pues ya veremos si son malos o son buenos, también gozan de esa dualidad, ¿no? Luego tenemos uno que se llama Cihuateteo, que es en la mitología mexica, que eran espíritus de mujeres que habían muerto durante el embarazo
perdón, durante el parto, y se le consideraba guardianas de la noche y se creía que podían aparecer en forma de búhos o lechuzas. Y aquí fíjate, otra cosa interesante, hay mucha gente que relata situaciones, por ejemplo, donde se les aparece justamente un búho o una lechuza en una zona donde obviamente no hay búhos ni lechuzas. Y si lo trasladamos al entorno de esto del contacto ovni extraterrestre, muchos relatan que los seres que ven le recuerdan a un búho o una lechuza. Sí, de hecho, en esa parte también está muy relacionado con las brujas, la lechuza, si no mal me equivoco. Y aparte de la lechuza, está también muy relacionado con lo que es el árbol de pirul. O sea, que cuando veas un búho y esté en un árbol de pirul, entonces ten cuidado. Ya, de hecho, no digo, igual como tú dices, para cuando ya traigamos los ejemplos de estos seres, hay un video por ahí en YouTube donde, y tiene poco, donde según atraparon a una bruja, que era una lechuza, pero la gente estaba convencida de que era una bruja. Híjole, ¿no? Entonces son cosas que, o sea, no, si quieres tú del folclore, pero pues son cosas que se siguen viendo, ¿no? Sí. Luego tenemos también a los duendes, aunque el concepto de duendes es más europeo, también existe la creencia en duendes en algunas regiones de México, especialmente en comunidades rurales. Estos duendes suelen ser considerados espíritus de la naturaleza que pueden ayudar a molestar a las personas dependiendo de cómo se les trate. Y aquí, pues ya sabes, ¿no? Es de que déjale un dulce, y cosas por el estilo, ¿no? Esa parte de los duendes yo creo que también sí está muy impregnada en todo lo que es el folclore mexicano, y mucha gente va a contar historias de duendes. Entonces ahí también tenemos muchos ejemplos, y yo creo que, como tú dices, ¿no? Vamos a preparar un programa con videos y quizá algunas historias ya más relacionadas, pero lo que quería yo dejar ahorita ya para ir cerrando es que también pues en México pues gozamos o tenemos dentro de nuestra cultura seres que pudieran equipararse a ese concepto de ser esférico, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, esa parte que ahorita comentaste de los duendes, también es muy conocida en Centroamérica, por ejemplo. Uh-huh. Exacto. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, mencionan el del chupacabras. Dicen que si bien el chupacabras, según lo trajeron de vuelta por ahí de los 90s, en realidad se tienen relatos previos donde hablan de un ser similar que dejaba, aquí estamos hablando pues, de uno que se hace daño porque sí dejaba a los animales sin sangre, ¿no? Ese yo creo que también sería un tema interesante a tratar por sí mismo, o sea que da para mucho lo que es el chupacabras. También aquí tenemos, por ejemplo, marcan a la Llorona. Dice la leyenda de la Llorona también tiene versiones en México. Se trata de una mujer que llora y busca a sus hijos perdidos por los ríos y cuerpos de agua. Sus lamentos se consideran presagios de tragedias. Y aquí dentro, digo, no lo pusimos ahorita que digamos como que en la lista de los seres esféricos, pero más adelante vamos a hablar también de un tema de las que le llaman las damas de blanco y que se quejan. Entonces, esos seres, ahí donde pudiéramos nosotros encasillar un poquito a lo que es a la Llorona, porque es una situación similar, o sea, es una mujer de blanco que hace su aparición a hombres y justamente para no emite el de ay mis hijos, sino más bien sí emite como un lamento, pero no es un lamento que esté, o sea, no es inteligible, pues, o sea, tú simplemente pues escuché un ruido, era un lamento, es lo único que te puedo decir, pero nada más, ¿no? Entonces, así es. Fíjate, aquí por ejemplo, mira, hablan de que en Venezuela se encuentra una cosa que le llaman el silbón. También se encuentra el silbón en algunas regiones de México. Se trata de un espíritu atormentado que emite un silbido escalofriante y acecha a aquellos que se encuentran en áreas remotas. Por ejemplo, me lleva a un poquito lo que es el concepto del jinn.
porque el jinn era justamente una de las cosas que decían es de que cuando estaban en el desierto, justamente se escuchaban los silbiditos o los susurros que hacen en la noche, y eso decían que se los atribuían a los jinn. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos como que algo equiparable, ¿no? Fíjate que estaría interesante ver más historias de ese del silbón, porque justo ese yo no lo conocía aquí en México. Bueno, o sea, más bien no había escuchado hablar de él. Ya. Ni yo, pero que yo creo que si nos ponemos a buscar, creo que sí vamos a identificar y vamos a decir, mira, se trata de esto. Y luego el otro, y yo creo que también se da para mucho, pero yo no sabía que en México había sirenas. Entonces aquí hablan de las sirenas del Mar de Cortés. Y dice, en la región del Mar de Cortés en México se han relatado avistamientos y leyendas sobre sirenas. Se dice que estas criaturas, mitad mujer y mitad pez, atraen a los pescadores y marineros con su belleza, pero también pueden ser peligrosas. Entonces aquí incluso hay películas recientes donde han hecho, y pues yo creo que, digo, no, obviamente no hemos visto ninguna, pero yo creo que también las sirenas pudiéramos dedicarle algún espacio más adelante especial, porque yo creo que ese tema también es muy, muy interesante, y hay aparentemente pues algunos videos interesantes que valdría la pena comentar. Sí. De hecho, bueno, está también el controversial ¿cómo se puede? Falso documental, o no sé cómo se le puede llamar, no me acuerdo si era de Discovery o de National, creo que era Discovery, o de History, bueno, uno de esos, de las sirenas, no sé si lo llegaste a escuchar o ver, pero era sí. Un documental que sí impactó demasiado, pero después ya se supo que era totalmente falso. Pero saltándonos un poquito esa parte, por ejemplo, aquí en donde radico, que es Toluca, Estado de México, pues tenemos lo que es el Xinantécatl, que es el volcán mejor conocido como el Nevado de Toluca, que mide más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, y justo hay dos lagunas, que es la del Sol y la de la Luna. Y una de las historias precisamente que muy famosa aquí en Toluca era esa, que dentro de esas lagunas existían sirenas, y que llegaban a jalar a los buzos o a la gente que llegaba a nadar en esas lagunas. ¿Y por qué pasaron estos hechos? Porque realmente, bueno, ya la versión ahora sí oficial es de que precisamente en estos lagos hay remolinos, ¿no? Entonces lo que pasaba es de que realmente la gente que se metía a nadar eran prácticamente atrapados por este tipo de remolinos, y se los iban, porque sí hubo ahogados ahí en el volcán. Entonces realmente fue eso, pero dio pie a esta leyenda de que en el volcán de Toluca había sirenas. Imagínate. Aunque las sirenas luego son más más identificadas con el mar, pero pues igual y puede ser una variación de la sirena, ¿no? O sea, no deja de ser interesante eso. Así es. Y bueno, ejemplos, pues hay muchos de estos seres, por lo que te decía, que este concepto de seres esféricos, pues es lo que nos da ya tal cual el punto de partida para todo lo demás, ¿no? Fantasmas, apariciones que vamos a ir viendo en muchos otros programas. Bueno, pues aquí con esto terminamos esta parte de los seres esféricos. Hay mucho todavía, por ejemplo, ahí de cuando andaba investigando, pues encontré un libro gratuito que se baja de ahí del Fondo de Cultura Económica, donde vienen historias justamente de estos seres, y ahí hablan justamente de la explicación de las bolas de fuego, de las que nosotros les llamamos brujas. Y yo creo que más adelante lo retomamos y podemos hablar, porque también eso de las brujas y las bolas de fuego también da mucha tela de donde cortar. Sí, muchísimo. Bueno, de hecho, por ahí viene un podcast ahí con mi mamá de brujas. Va a estar bueno, porque voy a contar una anécdota muy buena que me pasó, y a lo mejor estaría bien que me pasaras ese artículo que dices de que hablan de las bolas de fuego, porque a lo mejor con eso yo también resolvería muchas cosas que pasaron aquel día, ¿no? Ándale, sí. Y pues bueno, yo creo que sí,
aquí, como tú mencionas, toda esta parte de los seres féricos, o bueno, lo parecido que tenemos de este lado del charco, creo que sería bueno preparar ahí un buen material y también por ahí hablar un poquito más de los trolls, que yo tengo ahí una historia también buena de los trolls. Es corta, pero creo que sí me deja ahí como que pensando, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos preparando para el siguiente martes ese material. Vamos viendo ahí cómo nos organizamos para hablar precisamente, pues a lo mejor valdría la pena un podcast de cada uno de estos seres que hablaste, que están de este lado del continente, y traerles pero material bueno, ¿no? Para que nos entretengamos, lo disfrutemos y pues tengamos una espeluznante, ¿no? Noche. Ajá, exacto, y es lo que te decía, o sea, este concepto es el que marca la pauta para pues, todo lo demás. Va, perfecto, pues te agradezco, señor X, nos diste una muy buena empapada de conocimiento aquí de estos seres, y sobre todo esta parte tan bonita que es que se cruce, ¿no? Con todo lo que tenemos acá en nuestras tierras. Y que pues bueno, al final con esto nos hace saber que pues todo realmente es lo mismo en todas partes, ¿no? Estamos más que unidos en esta tierra, ¿no? Entonces, pues les agradecemos también su tiempo, espero que se hayan divertido. Si es así, por favor, pues los invitamos a darle un like, a que se suscriban, a que dejen sus comentarios. Dejo el correo electrónico, ya saben, como siempre, por si quieren contarnos sus historias y poder hacer un apartadito ahí para precisamente darlas a conocer. Ahí nos ponen si quieren que aparezca su nombre o no, pero pues en fin, así las cosas. Y pues bueno, yo sí la pasé muy bien, señor X, y pues bueno, que pasen una espeluznante noche todos. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.